Bueno, vamos a empezar la clase de inglés. Vamos a ver de forma más detenida los pronombres relativos. Este tipo se llaman oraciones de relativo, relative clauses. Vamos a ver primero qué es una oración de relativo en castellano para pasarlo al inglés y saber qué es lo que vamos a trabajar. Si yo digo, por ejemplo, la casa que compré era de mi hermano. Fijaros, este que se está refiriendo a casa. Entonces yo la separo y esta oración, el que compré, es la oración de relativo. Oración de relativo. Nosotros en castellano el pronombre relativo siempre es que, ponemos normalmente que. En inglés el pronombre relativo va a variar en función de qué, en función del antecedente. El antecedente a lo que se refiere el pronombre relativo. ¿Vale? Entonces cada vez que hable de antecedente tenéis que identificarlo con aquel sustantivo al que se refiere el pronombre relativo. A eso se le llama antecedente. ¿Vale? Entonces, en inglés ya sabemos que dependiendo del antecedente, así será el pronombre relativo. Y a su vez hay dos tipos de oraciones de relativo. Una que van con comas y otra que van sin comas. Si os fijáis, aquí yo no he puesto ninguna coma. La casa que compré era de mi hermano. Las que no van con coma es porque la oración de relativo es indispensable, o sea, no se puede omitir, es indispensable para el significado de la oración. Ahora, si yo digo, por ejemplo, el niño, coma, que vive enfrente, coma, es mi primo. Esto de que vive enfrente es una información añadida que se puede omitir, no es tan importante, porque el mensaje principal es el niño es mi primo. Ese es el mensaje principal. Ahora, que vive enfrente es un dato añadido, por eso se pone entre comas. ¿Vale? Pues esto también existe en inglés. ¿Vale? Las que no se pueden omitir y no van entre comas se llaman defining. Defining. ¿Vale? Estas son estas. Y estas de aquí, que se pueden omitir, en inglés se llaman no defining. Por tanto, esta equivale en castellano a las que van entre comas, que en castellano se llaman explicativas. Y esta, que en castellano se llaman especificativas, en inglés defining, ¿vale? Esta es la diferencia entre las defining que van sin comas y las no defining que van entre comas. Bueno, pues nosotros vamos a empezar viendo las oraciones especificativas en inglés, las defining. Vamos a poner aquí 1. Oraciones adjetivas especificativas. 2 puntos, defining. Y vamos a ver, apartado A, antecedente persona. O sea, cuando el antecedente es una persona. Ya sabemos lo que es el antecedente, la persona lo que el sustantivo al que se refiere el pronombre relativo. Y ahora, antecedente persona, vamos a hacer dos grupos. Uno que ponga sujeto y otro que ponga objeto. Y lo vamos a ver con un ejemplo. El pronombre relativo que podemos utilizar cuando el antecedente es una persona, y hace de sujeto, el pronombre relativo, es who, y también podemos utilizar that. El que más se utiliza es who, es el que más se suele usar. Por ejemplo,
Si yo digo, la profesora de teacher who, la profesora que vino el año pasado, who came last year, es la mejor, is the best. Fijaros, yo tengo aquí who came last year, esta es la oración de relativo, oración subordinada, adjetiva de relativo, o sea, esta es la defining, porque no va entre comas, y aparte no se puede omitir. La profesora, ¿cuál es la mejor? La que vino el año pasado. Te está especificando de todas las profesoras la que vino el año pasado. Entonces aquí no va entre comas. Entonces, este who es el pronombre relativo. Es el equivalente a qué en castellano. Y ahora, el antecedente es the teacher. Este es el antecedente. ¿Vale? El antecedente es una persona. The teacher es una persona, por eso pongo who. Porque antecedente es una persona. Y ahora, este who aquí, este pronombre relativo, tenemos que fijarnos si en la oración de relativo hay sujeto. ¿En esta oración de relativo hay algún sujeto? ¿Hay algo que pueda hacer de sujeto? No, no hay nada, porque para que hubiera un sujeto tendría que haber aquí un pronombre. I, you, he, she, pero no hay. Entonces, el pronombre relativo hace de sujeto. Hace de sujeto. El pronombre relativo. Entonces, cuando tienes una oración, lo que es especificativa, defining, donde el pronombre relativo hace de sujeto, nunca se puede omitir, nunca se puede quitar el pronombre relativo. Nunca se puede omitir. Es decir, siempre hay que poner el pronombre relativo. Cuando es defining, es decir, cuando no va entre comas, y hace de sujeto. Entonces, si tú te encuentras este tipo de oraciones de relativo, donde el pronombre relativo hace de sujeto y no va entre comas, ya sabéis que no se puede quitar el pronombre relativo. Hay que dejarlo. Sin embargo, cuando hace de objeto, por ejemplo, dice, la profesora a quien yo, a quien yo le conté la verdad, told the truth, es mi amiga, is my friend. Tenemos aquí lo mismo, la oración. Y dice, la profesora a quien yo le conté la verdad. Fijaros, esta es la oración de relativo, es la misma, aquí. Pero aquí tenemos un sujeto, que es I. Por tanto, esto hace de objeto, object, porque ya hay sujeto en la frase. He puesto who porque el antecedente es una persona. Por tanto, puedo poner who o puedo poner that, ¿vale? Entonces, en estos casos, el pronombre relativo se puede omitir. Es decir, que si quieres no lo pones y te queda the teacher I told the truth is my friend. O lo puedes poner entre paréntesis, ¿vale? O lo pones entre paréntesis o directamente ni lo pones, porque se puede omitir. Otra opción que hay es utilizar un pronombre relativo que se llama whom. ¿Vale? Whom. Es decir, aquí, como whom hace de objeto, es lo mismo que este de aquí, pues aquí sí se puede dejar, ¿vale? Sí se puede dejar el pronombre relativo, porque es whom. Por tanto, en este tipo de oración, cuando el antecedente es una persona y el pronombre relativo hace de objeto, nos fijamos que hace de objeto porque ya hay sujeto en la frase. En este caso sí se puede poner whom,
¿vale? La otra opción sería la que he comentado antes, de quitar el pronombre relativo, no poner ninguno o poner who entre paréntesis. Yo lo que haría es o poner whom o no poner nada, ¿vale? Eso es lo que yo haría cuando hace de objeto. Ojo, ojo con esto, que tiene que hacer de objeto. Luego, cuando va con preposiciones, vamos a poner aquí con preposiciones. Con preposiciones, aquí, o bien, no se pone nada, o sea, ninguno, o se pone whom. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner aquí el estudiante con quien yo me preparo. Vamos a poner aquí I train with es tu amigo, is your friend. Vamos a ver, vamos a poner aquí who y esta es la oración de relativo. Mira, fijaros, vamos a poner esto un poco más separado porque ha salido muy junto y lo voy a poner rojo. Who I train with. Dice, el estudiante quien yo me preparaba con. Esto está en pasado. Train es entrenar, también puedes traducirlo como entrenar. Con quien yo me entrenaba es tu amigo. Vamos a ver. Aquí, fijaros, ese con quien en castellano con quien yo entrenaba es tu amigo. Fijaros, en castellano, ¿qué hacemos? Ponemos la preposición delante, con, y luego el relativo, ¿quién? El estudiante con quien yo entrenaba. Pues los ingleses lo que hacen es que ponen el pronombre relativo, who, y la preposición en la otra punta, al final de la oración de relativo. Fijaros, el estudiante quien yo entrenaba con, literal, O sea, con una preposición se pone la preposición al final de la oración de relativo. Esto hay que ponerlo, Tenéis que apuntar eso, que cuando va con una preposición, la preposición se coloca al final. Y luego aquí el pronombre relativo, ¿por qué he puesto who? Porque el antecedente es una persona, student. Y ahora, como aquí hay sujeto, fijaros, este es el sujeto, ¿verdad? Hay sujeto. Por tanto, el who, este se puede omitir. Porque hay sujeto a la oración de relativo y además no va entre comas. Porque todo esto que estamos viendo son las defining, cuando no va entre comas. Luego veremos cómo funciona cuando va entre comas, ¿vale? Por tanto, en este tipo de oraciones, una opción sería poner el pronombre relativo al final de la oración de relativo, lo que es la preposición, ponerla al final, el pronombre relativo aquí delante y fijarnos si hay sujeto o no. Como hay sujeto, esto se puede omitir, ¿vale? Si no hubiera sujeto, esto no se podría omitir, ¿vale? Ya depende de si hay o no hay sujeto en la oración de relativo. Como aquí vemos que hay un hay, este es el sujeto, se puede omitir. Vale. La otra opción que hay, imaginaros que vosotros queréis poner el whom aquí, ¿vale? En vez de hacer esta, hay otra opción. Que la voy a poner aquí al lado, la otra opción que tenéis. Por si la veis alguna vez escrita, sería the student with whom
I train is your friend. Esto voy a poner con punto porque se sabe que es esto. Fijaros, aquí la oración de relativo. Lo que he hecho es, en vez de poner ahora la preposición al final, como he hecho aquí, la he puesto delante, como lo hacemos en castellano. Igual, con. Delante. Y luego el pronombre relativo al lado, whom. ¿Con quién? Entonces, en este caso, sí es exactamente igual que en castellano, pero el pronombre relativo es whom. Aquí no podemos poner who. No vayáis a poner aquí who. Aquí ponemos whom cuando la preposición va delante. Y aquí hace de objeto, porque como hay sujeto aquí hace de objeto. Por tanto, las dos opciones cuando tenemos preposiciones son esta primera, en la que ponemos la preposición al final de la oración de relativo y luego nos fijamos en el pronombre si se puede dejar o no. Y la otra opción que hay es poner la preposición delante, igual que en castellano, con whom detrás, el pronombre relativo. Siempre y cuando esto estamos hablando de antecedente persona, ¿vale? Antecedente persona. Vale, pues ya hemos puesto qué es lo que ocurre en las oraciones especificativas, las defining, cuando el antecedente es una persona, que hay dos casos, que haga de sujeto, que haga de objeto. Ya hemos visto que cuando hace de sujeto nunca se puede omitir y cuando hace de objeto sí se puede omitir, o bien poner whom, ¿vale? O bien poner el que hemos puesto aquí, whom. Y luego hemos visto el caso de cuando aparecen las preposiciones. Cuando va con preposiciones, que hay dos casos. Uno donde ponemos la preposición al final, con el pronombre relativo delante, aquí, y ya vemos si se puede omitir o no. Y otra, cuando ponemos el pronombre relativo aquí, el pronombre relativo junto con la preposición, pegado, tal y como hacemos en castellano, ¿vale? Estas son las dos opciones. Vale, vamos ahora con el antecedente, apartado B, antecedente, y vamos a poner objeto. En este caso, el antecedente antes era una persona, ahora es un objeto. El antecedente es un objeto o cosa, ¿vale? Es una cosa. Y hacemos dos grupos, otra vez, cuando hace de sujeto, lo mismo que antes, y cuando hace de complemento o objeto. Complemento o objeto, igual que antes. Vamos a ver un ejemplo. El reloj que compré, o el coche, vamos a poner el coche, the car. The car, bueno, este sería de objeto. Vamos a poner el coche que tiene, vamos a poner el coche which has, o vamos a poner que tiene 40 años, o que tiene, vamos a poner which is 10 years. El coche que tiene 10 años, 10 years old, es muy rápido. Is very fast. ¿Vale? El coche que es 10 años viejo, que tiene 10 años, es muy caro. La relación de relativo es esta. Which is 10 years old. Y ahora, los pronombres relativos que hay que poner es which. También podemos poner that. Which es más formal. Es un registro más formal. Y that es cuando es más informal. Lenguaje más informal. Entonces, aquí yo he puesto which porque el antecedente es una cosa, que es el coche. Antecedente. Pongo which. Y ahora, aquí hay sujeto. ¿Hay sujeto en la oración de relativo? La respuesta es que no hay sujeto. No hay nada que haga de sujeto. Por tanto, el sujeto es el pronombre relativo. Cuando no hay sujeto,
quiere decir que el sujeto va a hacer el pronombre relativo. ¿Eh? En este caso, igual que pasaba en las de antecedente persona, no se puede omitir. No se puede omitir, siempre se pone. No se puede omitir el pronombre relativo. Ahora, cuando hace de objeto el coche que yo compré, the car I bought, the car I bought is, vamos a ponerlo, pero vamos a poner un poco más. Primero lo voy a poner con el relativo y luego lo que voy a quitar. The car which I bought is very fast. El coche que yo compré es muy caro. Cojo la oración de relativo. Y fijaros, aquí pongo which porque el antecedente es una cosa, el coche. Pero aquí hay sujeto, el sujeto es I. Por tanto, el which se puede omitir. Se pone entre paréntesis o directamente ni se pone. Y te quedaría the car I bought is very fast. Es decir, aquí, aquí se omite, ¿vale? Se omite directamente, no hay pronombre relativo. ¿Por qué? Porque hay sujeto dentro de la oración. Vosotros tenéis que acordaros que aquí, aunque no haya nada, a la hora de traducir, hay que traducir con un pronombre relativo, que es el coche que yo compré. Por eso muchas veces se pone entre paréntesis, para recordar que aquí hay que traducirlo, ¿vale? Se omite, pero hay que traducirlo. Por tanto, yo aquí lo he podido omitir porque tengo un sujeto. Y ahora, si tiene preposición, con preposición, aquí se pone al final la preposición, siempre al final. El coche con el que yo conduzco, por ejemplo, the car which I drive with. Es muy rápido. Is very fast. Este de aquí, con el que yo conduzco, ese con el que, el with, fijaros cómo está al final. No es el coche con. Este con no aparece aquí, aparece al final. Al final de la oración de relativo. Con y el relativo aquí. Y ahora me fijo, ¿hay sujeto? Sí, el sujeto es I, este es el sujeto. Por tanto, esto se puede quitar. Y te quedaría the car I drive with. Y el relativo se omite porque hay sujeto en la oración. ¿Vale? Bueno, pues esto es un ejemplo de una oración defining, es decir, especificativa, que son las que no van entre comas, acordaros de hecho, cuyo antecedente es un objeto. Y en este caso hay sujeto, por tanto se puede omitir. Y cuando va con preposición, la preposición al final. Vale, pues ya hemos hecho el apartado B, antecedente, objeto. Vamos ahora al apartado C, que se llama relativo posesivo. Relativo posesivo, que en inglés es whose. Whose significa cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Por ejemplo, la niña cuya madre de la chica, the girl, whose mother is my friend. Espérate, vamos a poner mejor otro ejemplo. Porque aquí este ejemplo me va a dar problemas. I live, yo vivo, in a house, en una casa, cuyas paredes, whose walls are black, son negras. Fijaros,
cuyas paredes son negras se está refiriendo a casa. Y indica la posesión, la casa posee paredes, paredes que son negras. Entonces, esto indica posesión respecto a la casa. La casa posee paredes negras. Entonces, aquí no tenemos problema porque nunca se omite. Nunca se omite. Y establece una relación de posesión. Establece una relación de posesión. Aquí la clave es que tenemos que poner who siempre al lado del que posee. En este caso, ¿quién posee las paredes blancas? La casa. Este es el poseedor, por así decirlo, que en este caso es un objeto, no es una persona. Da igual que sea un objeto o una persona, que siempre será whose, ¿vale? Entonces, este es el relativo posesivo, whose. Voy a copiar esta frase. Vamos a poner otra donde el poseedor sea personas. Por ejemplo, la gente, people, cuyas mascotas, whose pets, cuyas mascotas son perros, are dogs, son más felices, are happier. Mira, yo he dicho aquí, la gente, people, cuyas mascotas son perros. Esta es la oración de relativo. Y esta es cuyas mascotas, ¿cuál es el poseedor? La gente, poseedor. ¿Vale? Entonces, este whose, cuyo, cuya. Se puede traducir de las 4 formas. Siempre se pone, nunca se omite. ¿Vale? Esto no tiene problema. Lo único que tenéis que ver es que hay que utilizar este porque está indicando una relación de posesión. ¿Vale? La gente cuyas mascotas son perros son más felices. Esta es la oración principal. La gente son más felices cuyas mascotas son perros. Esta es la subordinada de relativo. En este caso no va entre comas, porque este dato no se puede omitir. Cuyas mascotas son perros es un dato indispensable para poder entender la frase. Por eso decimos que es una oración especificativa, defining. No se puede omitir. Vale, vamos al apartado D. Aquí es cuando el antecedente tenemos fecha, lugar, cuando el antecedente es una fecha, se pone como pronombre relativo when. Cuando es un lugar, se pone como pronombre relativo where. Y cuando es una causa, se pone why. Y estos nunca se omiten. Por ejemplo, aquel fue el año, that was the year, en el que nací. When I was born. When, pronombre relativo, como esto es una fecha o tiempo, también puedes poner fecha o también se podría añadir aquí la palabra tiempo, porque está refiriendo un tiempo, fecha, tiempo. Entonces, el pronombre relativo es when. Aquel fue el lugar, por ejemplo, that was the place en el que lo conocí. Where, donde yo lo conocí. I met him. Donde yo lo conocí. I met him. Entonces, aquí tengo lo que es la relación de relativo. Como el antecedente es un lugar, pongo de pronombre relativo where. Y ahora, cuando es causa, aquella fue la causa that was the
reason, el motivo por la que yo me divorcié, got divorce. Why I got divorced, yo me divorcié. Este why, el antecedente es motivo, reason, es una causa. Significa por la cual. Vale, pues entonces ya tenemos los pronombres relativos con cuando el antecedente es una fecha, lugar o una causa. Where a veces también se puede poner, lo podéis ver como in which. En vez de poner where, también podéis encontraros esto, pero es menos común. In which, en el cual. O sea, esto es lo mismo que esto. Lo que pasa es que yo utilizaría siempre where. ¿Vale? Y luego en why también podéis encontrar for which. Por el cual. Esto es otra manera de decir lo mismo, ¿vale? Aunque yo ya os digo que utilizaría este. Aquí también en when también se puede utilizar in which. En el cual, literal, en el cual, in which, con when, con where y con why sería for which. Es decir, que todos tienen sus sustitutivos con el which y una preposición delante. Bueno, pues todo esto que hemos visto aquí son las oraciones especificativas, defining. Hemos visto las defining de lo que es la parte de relative clause. ¿Vale? El próximo día veremos las no defining, que son en equivalente al castellano, las oraciones subordinadas, adjetivas, explicativas. Que estas son las que van entre comas, mientras que las defining en castellano eran las oraciones subordinadas, adjetivas, especificativas. Y hemos dicho que están, acordaros que nunca van entre comas, no se pueden poner comas, y lo que es la oración de relativo no se puede omitir, porque la oración de relativo es necesaria para conocer el sentido de la frase. Aquí veremos en la explicativa, que sí se puede omitir. Ya lo he puesto el ejemplo anteriormente. Voy a poner otro ejemplo para que lo veáis. Mi vecino, que es muy rebelde, ha roto un foco. ¿Cuál es el mensaje principal? Que tu vecino ha roto un foco. Eso que dice aquí, que es muy rebelde, esto va entre comas porque es un dato que no es necesario para poder entender el mensaje principal, que es que ha roto un foco. Por tanto, esta va entre comas y se puede omitir, que no pierde sentido. Mi vecino ha roto un foco. ¿Vale? Este es un dato que se da añadido, una cualidad sobre el antecedente, pero que no es indispensable para comprender la frase. Por eso estamos ante una explicativa que en inglés recibe el nombre de no defining. Todo lo que yo he explicado hoy va relativo a los defining. Las no defining serán muy parecidas, funcionarán de manera muy parecida a esta, pero hay algunos matices que son los que veremos el próximo día. Bueno, voy a decir dónde tenéis los ejercicios para que podáis practicar. Aquí tenéis las oraciones de relativo en el módulo 8 y podéis hacer el examen 1, lo tenéis tanto en la plataforma como en PDF. Y luego tenéis el examen 2. Este de aquí que voy a poner aquí, examen 2. Y ahora os voy a subir para que también lo tengáis en PDF. Aquí tenéis el vídeo tutorial donde resuelvo los dos exámenes para que vosotros mismos lo podáis corregir. Bueno, pues la semana que viene voy a explicar las no defining y ya terminaríamos los pronombres relativos, ¿vale? Bueno, pues empezamos ahora en unos 10 minutos para la clase de matemáticas.